da mucho gusto saludar a el doctor en Derecho Constitucional, José Óscar Valdés Ramírez, de nueva cuenta aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Y vamos a hablar de algo que en los últimos días se ha repetido y reiterado una y otra vez a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de un caso específico. Vamos a hablar sobre esta polémica sobre los servidores públicos que no deberían bloquear en sus twitters a ciudadanos que los siguen. Primero entremos, pues, ¿qué fue lo que dijo la Suprema Corte y para quién en específico? Mira, hay una, he estado escuchando que dicen que es para todo servidor público. No, recordemos una cosa, tenemos una ley que se llama la Ley Otero. ¿Qué significa esto? Que solamente la sentencia beneficia a quien presentó la demanda de amparo. Si bien es cierto que se reforma la ley de amparo, en el 231 se habla de le llaman DGI, que es una acción de constitucionalidad que hace la Corte, que fue la única que ha tenido, fue el 14 de febrero del 2019, en materia de telecomunicaciones, donde se hablaba de que se iba a multar a las empresas con el 3% de lo que obtuvieran por ingresos. Declaró la Corte que era inconstitucionalidad, y ahí vienen los famosos DGI, declaración de inconstitucionalidad, y es la primera que se da, pero no es en materia tributaria, es un amparo contra leyes. En este caso no fue un amparo contra leyes, es un amparo indirecto, donde lo único que dice la Corte fue lo siguiente: metió un amparo un periodista pues en contra de Jorge Winkler. Jorge Winkler pide que, como es un caso relevante, se va a la revisión y le pide a la Suprema Corte que haga la facultad de atracción. La Suprema Corte hace la facultad de atracción y la segunda sala dictamina que fue un acto de autoridad el que hizo Jorge Winkler, y que en este momento debería desbloquearlo. ¿Por qué? Porque el artículo 6 es el acceso a la información, solamente en cuanto al periodista. Porque en redes he visto muchos que se quejan de Noroña y de que todo el mundo los bloquea. Sí, de San Juana, de Gerardo Fernández Noroña, de Genaro Villamil, entre algunos cuantos, ¿no? Que son los que hacen esto. Bueno, pues lamento decirles que no, o sea, ellos no están en esa obligación, aunque también es muy importante lo que dictaminó la Suprema Corte, porque habla de autoridad, actos de autoridad. Si nos damos al artículo 108 constitucional, te habla que los actos de autoridad también son los diputados, los congresistas también son autoridades. Entonces, en teoría, cualquier gente podría poder ampararse contra Noroña, contra cualquier autoridad, y en esos momentos desbloquearlos. Pero es muy importante eso, porque mucha gente, de hecho, había una discusión con el diputado Fernández Noroña de desbloquéame, no voy a decir las palabras con las cuales se lo decían, porque además viene otra parte de la sentencia. No, la sentencia es individual, es directa hacia el caso de este periodista, hacia Jorge Winkler, que podría causar precedente, y entonces que se crearan otras 5 sentencias al respecto y crear jurisprudencia, pero no es el caso al momento. No, por el momento no. O sea, y eso se tendría que legislar, se tendría que ingresar en el artículo 6 de la Constitución, que las autoridades no pueden bloquear. Y de esa manera pues ya es para todos, ¿no? Pero hay una reforma en la Cámara de Diputados, la ley antimemes, que podemos también, que ahí está durmiendo el sueño de los justos, en donde están pidiendo que se regularicen las redes sociales. Lo cual es terrible. Que se legislen. Urge legislar, hashtag urge legislar. Porque el problema que tenemos es una cosa: hay mucha gente que sí lo utiliza pues para preguntar, para hacer cosas interesantes, pero otras, si lo ves, es para agredir, para mentar madres, para decir cosas. Y eso también la Corte también tocó el tema. Pero uno tendría que entender también que las redes sociales llega un momento en donde se convierten en una plaza pública, y que en la plaza pública pueden suceder cosas extraordinarias, otras que pueden ser injuriosas, pero que no necesariamente todas estas están reflejando la realidad de lo que pasa en el país. Es un sentir, o sea, al final de cuentas la Suprema Corte determinó que es un sentir nacional, y es un acceso a la información. Eso es muy importante. Lo importante para que la gente vea que esto pueda funcionar sería que se modificara el artículo 6 o se agregara al artículo 6 que los funcionarios en redes sociales no puedan bloquear a nadie, y eso sería interesantísimo. Porque ahorita, ¿qué es lo que ha pasado? Tú le mandas a un gobernador, como en este caso le mandó al procurador por un asunto, le mandó un Twitter y automáticamente lo bloquearon y se acaba de hecho la información. Entonces, sería tedioso que todo el mundo metiera amparos contra una autoridad que te bloquea, ¿no? Ahora, hay una parte importante de esta sentencia, doctor, es que sí hay ciertas restricciones para ella, que una de ellas es injuria. Si en este caso el periodista, en lugar de pedir cierta información al fiscal Winkler, le hubiera dicho un insulto o un ataque personal, el funcionario público
puede bloquear automáticamente. Sí, o sea, si es para altisonantes o lo denigras automáticamente, pues hubiese ganado el amparo. El periodista simplemente estaba haciendo su trabajo, lo estaba cuestionando por algunas cuestiones del Estado de Veracruz de seguridad y pues vino el bloqueo, ¿no? Pero acá lo importante que es un buen precedente, sí es un buen precedente. Recordemos también, en Estados Unidos allá fue diferente, se dio contra Trump, que había a varios periodistas, también los había bloqueado y había ordenado un juez federal que automáticamente los volviera otra vez a desbloquear, ¿no? Aquí lo importante que sería, yo creo que aquí lo importante sería que se legislara en la Constitución que los funcionarios no pueden bloquear a ningún ciudadano. Porque mucha gente también, pues que es el único acceso que tienes a la autoridad. Ahora viene una pregunta. ¿Hasta dónde tu Twitter es tu Twitter? ¿Hasta dónde tu red social es tu red social? Hay funcionarios públicos que de hecho hacen una diferenciación como cuenta oficial de el gobernador de tal estado o cuenta personal en donde de hecho también lo pueden hacer gente común y corriente, empresarios, artistas, que tienen como esa diferenciación de esta es mi cuenta con la cual yo me comunico con el público y esta es más para otro tipo de asuntos que no necesariamente tienen que ver con mi actividad profesional. La mayoría de autoridades, si tú eres una autoridad, la que sea, automáticamente Twitter te da la palomita azul, que es la verificación, sin ningún problema te la entregan, ¿eh? Te dan 8 horas para entregártela. O sea, los normales sí le van a batallar para que de hecho, ya no las están dando para gente normal. Creo que funcionarios públicos sí la confirman, pero para gente común y corriente, incluyendo medios de comunicación y periodistas, no está pasando eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente lo que estaba haciendo es que tienen cuentas privadas. O sea, no puedes acceder a ellas abiertamente. De esa manera se hace una diferenciación de lo que es una cuenta particular, donde nada más tienes a tus amigos y donde únicamente es pública, ¿no? Aquí lo importante que fue, Jorge Winkler alegó eso en el amparo, en la revisión. Él alegaba que era una cuenta privada, que no una cuenta del Estado, pero como está manejando información de la Fiscalía, dijo, no, a ver, pues esa cuenta, al final lo que estás haciendo como autoridad, estás dando información de cosas de la Fiscalía. O sea, si un funcionario público, por ejemplo, hablando no de Gerardo Fernández Noroña, porque es un caso peculiar, ¿no? Pero, por ejemplo, San Juana Martínez, que hoy en día es directora de Notimex, durante muchísimo tiempo ha utilizado su cuenta para tratar diversos temas y para dar a conocer sus artículos. La semana pasada la nombraron directora de Notimex, ¿no? Fue ratificada por el Senado. Si San Juana dice, a partir de hoy, esta cuenta le pongo un candado. Sí, se lo puede hacer. Y abro una nueva cuenta, y entonces en esta es en donde van las cuestiones de Notimex, está en todo su derecho de hacerlo. Sí, porque al final de cuentas mucha gente lo que hace es que pone arriba el cargo que tienen y en ese momento pues autoridad. Si tú pones cuenta personal como lo está haciendo San Juana, no pasa nada, pero si ya pones, por ejemplo, directora de Notimex o pones director de radio y televisión, pues ya automáticamente eres autoridad. Aunque publiquen su cuenta cuestiones que tengan que ver con Notimex. Si publica cuestiones de Notimex, en ese momento ya está presente la corte, es cuenta entonces abierta. Pero si no ponen nada en esa cuenta. Si no ponen nada de esa cuenta y es personal, no pasa nada, es personal. Si lo ponen San Juana directora, por darles un ejemplo, así como la cuenta de San Juana es San Juana MTZ. Si lo ponen San Juana directora y pone ahí todo lo de Notimex, esa es directa. Automáticamente. Y ahí es donde no puede bloquear a nadie. Si ella automáticamente en su cuenta personal habla de una actividad que está haciendo profesional, del Estado, en favor del Estado o en contra del Estado, es cuenta pública. Y en ese momento no puedes bloquear a nadie. Déjenme ir a una pausa para seguir con el doctor José Óscar Valdés, porque hay otro tema que creo que también es importante, porque a partir de esta discusión vino otra que de hecho se ha extendido durante las últimas horas, que tiene que ver con, bueno, eso es en cuanto a políticos. ¿Qué sucede en cuanto a comunicadores? ¿Qué sucede en cuanto a empresarios? ¿Qué sucede en dónde sí y en dónde no? ¿De acuerdo? Eso después de esto. Seguimos con el doctor José Óscar Valdés Ramírez, platicando sobre esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre los bloqueos de funcionarios públicos, y nos quedamos con la discusión que se abrió sobre si un comunicador puede o no bloquear a alguien en redes sociales. Mira, desafortunadamente, como te comento, no está legislado y un comunicador no es ninguna autoridad, es un particular. Ni siquiera sería motivo de amparo porque no son autoridades. Y en ese momento el amparo te lo van a sobreseer de inmediato. Va a ser muy difícil. A ver, ¿qué sucede? Porque, por ejemplo, y saco la pregunta por una
una declaración que hizo hoy Alejandro Encinas, que es subsecretario de Gobernación. Hablaban sobre estos mecanismos de protección a periodistas. Entonces él hablaba que se tiene que hablar con medios de comunicación y específicamente con radio y televisión porque son concesiones públicas. Sí. Utilizando el pretexto de concesión pública, ¿se podría llegar a lo mismo? Tendrías que en dado caso hacerlo como acto de autoridad contra la empresa y la compañía y mandar como tercero interesado a Segov, que es la que autoriza la concesión. Y vamos a ver si procede. Recordemos que ya hubo un precedente en el caso Carmen Aristegui, recuerda Sí. que se amparó con contratos de autoridad y pues nomás dijeron que no, con todo y que el otro señor era concesionario, dijo la corte que no. Entonces ya hay un precedente donde no fue tomado en cuenta que a pesar de tener una concesión pública hiciera un acto de autoridad. O sea, y hay un precedente ahí negativo, habría que buscar otro. Ahora, no sé si era con el mismo artículo. Creo que en el caso de Carmen Aristegui tenía que ver más bien con el contrato mercantil. Sí, pero lo que ella alegaba era que era una autoridad porque era una concesión, que lo mismo que estás comentando. Es una autoridad porque tiene una concesión. Y determinó la corte que no. Lo único que tendríamos que ver es si en este caso la concesión tendría que salvaguardar el derecho a la información. Aquí lo que tenemos que hacer es un amparo diferente en base al artículo 6 de la Constitución, que es derecho a la información, para pedirles que entonces dejaran de bloquear a sus periodistas y vamos a ver, sería interesante ver un intento, ¿Qué dice la ¿no? Corte, ¿Qué no? dice la Corte en ese sentido? Yo sí creo una cosa, y yo lo creo tanto en el caso de los servidores públicos como en los periodistas o cualquiera que lo haya bloqueado. Si el canal de comunicación está roto, güey, a ver, si a mí no me está tal o cual diputado dando lo necesario, pues nada más evidencio, denuncio y hago que los votos sean quienes decidan si Pues sí. es factible o no. Y en el caso de un periodista o de un medio de comunicación, si me están bloqueando, pues no sigo ese periodista. Pues hay como 400, 500 más que podrían darme una información muy parecida a lo que me está diciendo. Y menos aún hoy en día en donde cualquiera puede darte una información de manera muy rápida y verás. Yo creo que aquí lo importante es, primero que nada, sería interesante ver el presidente de la Suprema Corte, a ver, ojalá que alguien se ampare contra un comunicador, a ver qué es lo que pasaría, ¿no? Pero lo que sí es de probable es que porque se queda el amparo, yo creo que como autoridad estás obligado a escuchar. Yo creo que ni siquiera habría que ver un amparo, ¿no? Y si eres tan sensible, pues no te metes al gobierno tan fácil como eso. Eso pensaría O sea, yo. pues La no. piel la tienes que tener más Pues sí, gruesa. o sea, al final de cuentas, si te metes para servir y estás sirviendo del altar y ves que la gente te está alegando algo, lo estás haciendo por algo. Pero también, doctor, creo algo. Hay veces, y nos pasa en los casos que hemos dicho el día de hoy, que muchos, parte de su approach, parte de su carisma, parte de su empatía con un sector de la población que votó por ellos, es eso, ser beligerante. Y dentro de ser beligerante es cortar canales de comunicación con quien ellos, a partir de sus redes y su discurso, catalogan como enemigos o lejanos a su visión del mundo. Mira, hay una cosa muy importante, que yo creo que esto sí es lo interesante en las redes sociales, que al final de cuentas ves un latido del pueblo, ves cómo estamos todos divididos. Yo me acuerdo bien cuando Cuadri sacó un Twitter que decía que si quitaras Oaxaca, Guerrero, y El Chiapas, país sería el primer mundo, sería ¿no? diferente. Pero te das cuenta que mucha gente lo agradó, pero mucha gente también lo defendió. O sea, ahí te das cuenta cómo estamos como país dividido. O sea, se hizo hasta un estudio y casi la mitad estaban a favor Pero no y la siempre, mitad en contra. dígame una cosa, doctor, no siempre ha pasado esto. Lo que pasa es que las redes sociales lo evidencian. O sea, yo creo que este país y cualquiera ha tenido esas divisiones. Los Estados Unidos tenían las divisiones entre demócratas y republicanos desde hace muchísimo tiempo. Esa que platicaba hace rato con Emilio de las costas tienen un gran desarrollo y la parte media sufren económicamente y socialmente hablando. Lo mismo sucede en Inglaterra, lo puede suceder en Francia y no digamos en otros países como Alemania. Lo que termina pasando es que las redes lo vuelven muy evidente, pero además lo vuelven evidente en los microcosmos que también nos desarrollamos, ¿no? Bueno, también algo bien importante, estaba viendo un Twitter que dice que tener seguidores en Twitter es como el del monopolio, ¿no? No te sirve para nada, pero lo que sí es interesante es que hay gente que lleva el Twitter o las redes sociales más allá porque sí se dan agarrones tremendos y salen mal, ¿eh? Me tocó ver una inscripción, me tocó ver 2 funcionarios de que les prohibieron a los 2 cancelar su cuenta, la autoridad se los pidió porque salieron a golpes con un juez, se empezaron a decir cosas en el Twitter con un magistrado. Ah, por supuesto. Y se empezaron a requintear y llegaron hasta los golpes, o sea, y no se conocían.
se lo toman muy personal. Es que volvemos a algo que también sucede en redes sociales. O sea, cuando uno escribe algo en una red social, no se sabe el tono. Sí, sí. Y no se sabe la expresión. O sea, yo con ustedes estoy platicando en este momento y nos están viendo a través de el canal de Imagen Radio, pero la gente que nos está escuchando puede ser que se imagine pues qué tipo de expresiones no verbales estoy haciendo con mi cuerpo. Ahora imagínense lo que puede estar pasando a través de una red social. Lo que escribes, o sea, yo creo que aquí lo importante, digo, está en la Cámara de Diputados ya hay una legislación para legislar las redes sociales. ¿En qué sentido? En que van a pedir que se verifiquen los usuarios, pero también hay una cosa, ellos lo que desean los diputados es llevar esto a una reparación del daño. O sea que si vas a subir algo, un artículo, sea responsable de lo que vas a decir. Eso termina por atentar con el artículo... Con el artículo 6 prácticamente, el derecho a la información, pero ahí está la ley, la presentaron en el trienio pasado, espero que no la vayan a descongelar ahora. Pero sí sería un problema, porque yo me he dado cuenta que mucha gente sí ven las redes, creo que sí ven las redes, sobre todo cuando hay una alerta ámbar o gente que solicita algo, pues inmediatamente le hace un retweet y le llega a muchas personas. Pero hay información, lamentablemente, pues que nada más son insultos. Yo creo que hay que diferenciar entre muchas cosas que pasan en las redes, ¿no? Aquello que es una información útil para la toma de decisiones, aquello que se convierte en denuncias o en alertas, tanto para las autoridades como para la opinión pública, y aquello que se convierte en injurias o que también pueden ser ataques o infamias. Se dan las tres. Y entonces lo que tiene que hacer uno como usuario de redes sociales es tener como la fibrilla necesaria para saber hasta dónde es cierto y en qué momento se está ejerciendo la libertad que se tiene en las redes sociales para tratar de destruir a una persona y el hígado que tenga esta persona para interactuar en redes sociales y su trayectoria. Yo creo que, mira, pasó algo muy importante. Está bien un estudio, me tocó ver la ley cuando se presentó en la Cámara para legislar las redes sociales. Y yo lo que les pedí a los diputados era que abrieran con una comunidad de youtubers y de tuiteros para que ellos también pudieran expresarse, porque no se vale que hagas una ley del lado de la autoridad, ¿no? Sino también que veas del otro lado del mostrador, que es lo importante. Y además abrirlo mucho más, porque miren, si en los medios de comunicación, doctor, hay una variedad enorme, o sea, hay gente que escucha esta estación de radio, pero que muy probablemente esté escuchando también escuche una estación grupera o escuche una estación popera o la que tenemos aquí al lado, RMX. Imagínense ustedes en redes sociales, en donde el universo es mucho más amplio, ¿no? O sea, podríamos estar pensando, sí, en Sin Censura y El Chapucero, y podríamos estar pensando en estos nuevos youtuberos que tienen mucho éxito, pero al mismo tiempo está Yuya y están los polinesios y está mucha más gente que llegan a otros sectores de la población y que a partir de lo que pueden estar siendo afectados los del Círculo Rojo, terminen por ser afectados aquellos tuiteros o youtuberos que le están llegando al Círculo Verde, que de hecho es mucho más amplio. No, inclusive, ¿te acuerdas la ley anti-memes? Claro. Bueno, la ley anti-memes estaba para ver Facebook y combatir Twitter, pues le dijeron por Instagram y eso no está legislado. Entonces, claro, porque además viene eso. O sea, le dieron la vuelta. Entonces, hay un joven genial que se llama Memelas de Orizaba, que por supuesto sacaba todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sacó el Face, el Twitter, y dijo, no, pues mejor por Instagram. Y ha sido un hitazo en Instagram. Porque además van cambiando los públicos. O sea, de pronto el político piensa en su universo a partir de lo que tiene en sus redes sociales o en el gadget que tiene a su alrededor. Entonces, como de pronto Twitter ve que puede interactuar a través de insultos o de ideas, entonces quiere irse para allá. O Facebook ve que tiene una gran audiencia a partir de su votante promedio, entonces va hacia allá. Sin embargo, pues hoy, hace 2 años es Snapchat, ahora es Instagram, y no sabemos qué es lo que va a utilizar la gente en 2 años más, ¿no? Pero yo creo que lo importante sería que esa legislación, porque sí la van a pasar, sería interesante que se abriera a la población en general, para que hubiera una discusión sana de ver qué sí y qué no. Porque, por ejemplo, hoy por hoy, como está la ley, pues primero te van a pedir que te identifiques por completo y les decía, ok, está perfecto. ¿Y cómo sabemos? Hay mucha gente que sube todo a redes sociales, ¿no? Sus casas, sus carros, o sea, sus nombres. Imagínate que verifiques tu usuario. Ahorita como están las cosas, sacan tu nombre por otro lado y te van a dar un susto. O sea, sí es delicado también. Y la gente debe tener cuidado en ese sentido en subir cosas personales a las redes sociales. Hay policía cibernética, por ejemplo. Si hay una situación algo, pues inmediatamente no te esperes, avísales a la policía cibernética, porque para eso están, ¿eh? Sí, claro, y son eficientes, claro, muy eficientes. Entonces ellos automáticamente dan con la IP,
de la gente que te está tosigando, que te está molestando, pero mucha gente no lo sabe. Y un mercado muy importante pues, son nuestros jóvenes. Así es, o sea, también hay que considerar eso. No todo lo que se lee en las redes es real, Sí. y por eso hay canales canales tradicionales en los cuales uno tendría que rechecar la información. Doctor, le agradezco Muchísimas gracias. enormemente. Te agradezco muchas gracias. Ahí está el doctor José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, otra vez aquí en ¿Qué tal, Fernanda?